Muy buen día chicos, el día de hoy vamos a ver un mundo diverso y conflictos del siglo XX y XXI, empezando por el tema de concepto y conflicto y principales causas de los conflictos, ¿verdad? Comenzaremos por el autor Karl Marx de 1818 a 1883, que define el conflicto como las situaciones que son excluyentes, es decir, que no coinciden en consecuencia. El conflicto nace de un enfrentamiento, pelea, lucha o discusión. Uno de los ejemplos es la Guerra de Independencia, en el cual el conflicto radicaba en la inconformidad de criollos e indígenas frente a los españoles y peninsulares. Se clasifican en dos tipos: unilaterales, solo una de las partes está en desacuerdo; bilateral, todas las partes esperan algo de las otras, todas en desacuerdo. Ahora pasaremos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se genera mediante conflictos nacientes de desacuerdos, injusticias y totalitarismos, donde por otro lado este conflicto mundial confrontó tres ideologías opuestas entre sí. Estamos hablando del liberalismo democrático, el nazifascismo, el comunismo soviético. Inicia en 1939 a 1945, donde da inicio la Segunda Guerra Mundial en 1939, cuando Alemania invade Polonia y como consecuencia Inglaterra, Francia y Unión Soviética deciden atacar a Hitler, siendo un conflicto mundial que se dividió en dos grupos contrarios. Por un lado estaba Alemania, Italia y Japón, y por el otro Inglaterra, Francia y Unión Soviética. A causa de todo esto y de los desacuerdos entre las naciones, en las consecuencias se vio reflejado en las millones de pérdidas en las personas, el congelamiento de la economía, y al igual se forma la referencia de la Conferencia de Potsdam, y en abril de 1945 se forma la ONU. Guerra Fría. Los protagonistas de la Guerra Fría fueron Estados Unidos y Unión Soviética, de 1946 a 1991. Fue una conformación de ideologías políticas. Un elemento latente de este conflicto fue el miedo a los ataques nucleares. En 1947 surge la doctrina Truman. Imponía que era posible la formación de gobiernos totalitarios, comunistas URSS. Posteriormente, en 1948, nace el Plan Marshall, programa de reconstrucción. Alemania en 1949 pero no era reconocida por la URSS. En ese mismo año se forma la OTAN, Tratado de Atlántico Norte, en el que participan Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo, Islandia, Turquía, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, República Federal, Holanda, Portugal, Noruega, España, Bélgica, Italia y Grecia. De Alemania, los soviéticos, frente al plan de Marshall, fue de molestia. Bloquean la capital de Alemania, Berlín. Ello representó un fuerte ataque para Estados Unidos, y en 1961 levantaron el muro de Berlín. Terrorismo. El terrorismo es la dominación por medio del control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo. Mediación y pacificación. Pacificación es un término utilizado para designar el logro de paz frente a conflictos, guerras y enfrentamientos. Mediación es intervenir en una situación con el objetivo de solucionar un enfrentamiento, que busca igualdad, soluciona conflictos de forma pacífica, respeto a la libertad, paz y seguridad. Las principales instituciones y organismos que trabajan en pro de la mediación y pacificación son la Amnistía Internacional, la Cruz Roja, la UNESCO y la UNICEF. Ahora vamos con multiculturalidad e interculturalidad. Entendemos por multiculturalidad el hecho de que varias culturas compartan un mismo espacio geográfico. Estas culturas no interactúan entre sí, siendo cada una de ellas independientes y paralelas entre sí. Por otro lado, cuando existe el diálogo y tolerancia frente a la multiculturalidad, podemos impulsar la riqueza de la diversidad. Es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos.
Diferencia entre interculturalidad y pluriculturalidad. La pluriculturalidad representa la característica de las culturas actuales, es decir, el resultado de una cultura que ha evolucionado a través del contacto en otras culturas. La pluriculturalidad define una situación, mientras que la interculturalidad define una interacción. Podemos decir que la pluriculturalidad representa una realidad social, mientras que la interculturalidad, como sí mismo nombre sugiere, es la interacción. Concepto y tipo de discriminación, racismo y segregación. El racismo, la falta de tolerancia y capacidad de intercambio e interacción cultural, lleva como resultado el racismo. La segregación es la acción de separar a cierto grupo de personas por presentar ideas, cultura o rasgos físicos diferentes. La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y el absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales reglamentativos a los derechos humanos. Posicionamiento ante la diversidad, identidad. La tolerancia y la educación multicultural nos orienta a buscar diálogo y aceptación frente a las diversas culturas. El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación intercultural utilizada en otro tiempo. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo. Funciones de la identidad. La primera consiste en darse una imagen positiva, la segunda, adaptarse al entorno donde vive la persona. Se denomina funciones de la identidad una función de valoración de sí mismo y una función de adaptación. La función de valorización de sí mismo es la búsqueda que guía a todo ser humano a tener sentido y significa la función de adaptación que consiste en la modificación de la identidad con vistas a una integración de medio. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos les haya gustado el tema. Yo soy José Gerardo y aquí me acompañan mis compañeros Clara y Barba y hasta luego. Suscríbete aquí abajo, dale pulgar arriba y coméntame